Buenas tardes. Es para mí muy satisfactorio estar otra vez en el Cinvestav. Tengo muy antiguos y muy buenos amigos aquí y espero seguirlos cultivando. He escogido hablar de la ciencia en México porque este año estoy cumpliendo 66 años de trabajar en ella. Empecé en 1943, no más de un mes después de ingresar como estudiante a la entonces Escuela de Medicina de la UNAM. Empecé porque fui compañero de generación de Raúl Hernández Peón, y cuando lo conocí, él ya sabía lo que quería hacer con su carrera. Quería ser fisiólogo y su padre le había construido en el sótano de su casa un pequeño laboratorio en donde tenía una mesita para operar gatos, un quimógrafo que ahumábamos, un aparato para registrar pulso, presión arterial, respiraciones, etc. Y entonces él ya estaba haciendo investigación. Cuando yo lo conocí, él estaba estudiando la influencia del sistema nervioso en la circulación renal. Me invitó a trabajar con él y trabajamos juntos, publicamos algunos artículos juntos, todavía cuando éramos estudiantes. En los últimos años estuve documentando, reflexionando y escribiendo un libro que ya mencionó Eugenio sobre el tema, sobre la historia general de la ciencia en México en el siglo XX. Si podemos ver la siguiente proyección. Este es un pequeño comercial para que se interesen ustedes en este libro que en realidad cuenta nuestra historia, porque la mayor parte del progreso científico se realizó en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. Yo les voy a mostrar a ustedes, voy a repasar un resumen de estas cosas. La siguiente, por favor. En estos dos temas. En primer lugar, voy a hablar del estado de la ciencia en México a fines del siglo XX. Y, en segundo lugar, les voy a plantear a ustedes 3 escenarios posibles del futuro de la ciencia en nuestro país. Vamos, pues, con el primer tema, el estado de la ciencia en México a fines del siglo XX. El material que les voy a presentar proviene de fuentes oficiales, o sea, no necesariamente imparciales. Por lo tanto, no conviene tomar los datos como definitivos, sino más bien como indicadores de tendencias generales. La selección del material la hice pretendiendo contestar 5 preguntas, cuyas respuestas, creo, nos permiten integrar una visión razonablemente correcta, aunque no necesariamente completa, del estado de la ciencia en México a fines del siglo pasado. Y la primera pregunta es: ¿de qué tamaño era la comunidad científica mexicana al final del siglo XX? Les adelanto que la respuesta a esta pregunta es mucho menor que el deseable. Pero para contestarla en forma un poco más precisa, primero necesitamos definir el término comunidad científica. Los números van a ser muy diferentes si, como se acostumbra, solo se cuenta a los miembros del SNI, o si en lugar de esto se incluye a los estudiantes graduados, o también a los ayudantes y técnicos académicos que no están en el SNI, pero trabajan en investigación. Como al final la cifra que resulte se va a comparar con las de otros países, pues también cabe preguntarse cómo se genera este dato en esos otros sitios. El recurso de contar nada más a los que firman las publicaciones emanadas de los distintos laboratorios o cubículos no resuelve el problema, porque el sistema de remuneraciones, basado ahora en el publish or perish, ha eliminado a la autoría de los trabajos como un índice confiable
de los que realmente participaron en ellos. Es aparente que no existen criterios universalmente aceptados para definir de manera precisa y reproducible lo que significa una comunidad científica. Pero tampoco es muy importante para nuestro objetivo, que es estimar el tamaño aproximado de la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX en relación con otras dos comunidades. En primero, las que tienen otros países con distintos niveles de desarrollo. Y en segundo lugar, la que ella misma debería tener en ese momento, a fines del siglo XX, para desempeñar sus funciones de manera eficiente en nuestro país. Esas comparaciones pueden resultar interesantes y hasta valiosas, aunque no sean muy exactas. En el año 2000, podemos ver la siguiente, por favor. Había registrados 7,466 miembros en el SNI, de los que 1,220 eran candidatos, que realmente todavía no contaban como investigadores. De modo que el número real de científicos sería de 6,246. En ese mismo año, el INEGI señaló que la población total del país era de 99,8 millones de mexicanos. Si se redondean las cifras a 6,500 miembros del SNI y 100 millones de mexicanos, resulta que en el año 2000 en México había menos de un científico, había 0,65 científicos por cada 10,000 habitantes. A veces este cálculo no se hace sobre la base de la población total, sino de la población económicamente activa, con las siglas son PEA, población económicamente activa. Y entonces resulta que en México en el año 2000 había 5 científicos por cada 10,000 PEAs. Les digo a ustedes cuántos había en Turquía. Había 7. En Francia había 59. En Suecia 68. Y en los Estados Unidos de Norteamérica 74. ¿Cuántos científicos por 10,000 habitantes tenían otros países en el año 2000? La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes las cifras que corresponden a países del mismo nivel de desarrollo que México o países más desarrollados. Pueden ustedes ver que México está a la cabeza, porque las cifras son crecientes, ¿verdad? México es el país de los que aparecen en esta lista, tomada de la lista de los países de la OCDE, que tiene menos investigadores científicos por cada 10,000 habitantes. La siguiente es la siguiente pregunta. Bueno, si ese era el tamaño, ¿de qué tamaño debería haber sido la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX? También ignoro la respuesta a esta pregunta, excepto en términos muy generales, como por ejemplo, debería haber sido mucho más grande. Esto por lo menos sugiere la dirección en que deberían encaminarse los esfuerzos. Pero establecer una meta con mayor precisión requiere contar con una política de ciencia y desarrollo a largo plazo y muy clara en relación con los objetivos que desean alcanzarse, o sea, el tipo de sociedad a que debe aspirar el país. Si nos fijamos como modelo las sociedades de los países desarrollados, europeos o los Estados Unidos, conviene tener muy presente que algunas de esas naciones generaron las dictaduras militares más abominables de la historia y pelearon 2 guerras mundiales en el siglo XX en las que se cometieron las peores atrocidades en toda la historia de la humanidad. También hay que tomar en cuenta que sus elevados niveles de vida hoy se deben en gran parte a que el resto del mundo vive en condiciones de pobreza. También que su cultura tradicional se ahoga en un consumismo desenfrenado y una vulgaridad insufrible, y que a principios del siglo XXI ya han invadido y destruido 2 naciones islámicas y amenazan a otras en un despliegue cínico y brutal,
del imperialismo militar y económico más descarado. Estoy convencido de que todavía es posible diseñar y vivir en una sociedad en la que prevalezcan los valores morales y culturales que permitan al hombre realizarse con plenitud y disfrutar de todas sus capacidades, respetando el derecho de los demás a hacer lo mismo. A este modelo de estructura social, la ciencia puede hacer contribuciones fundamentales, siempre y cuando tenga el tamaño y los recursos necesarios para generar los conocimientos indispensables para lograrlo. No se trata solamente de su capacidad para encontrar soluciones a los graves problemas ambientales, que en la situación actual de emergencia ecológica mundial no sería una contribución menor. Es sobre todo el efecto positivo que tiene el mejor conocimiento científico del ser humano, de sí mismo, de su especie y del resto de la naturaleza, sobre sus niveles de tolerancia y de respeto para todo lo que le rodea. La tercera pregunta es cuáles eran las posibilidades de crecimiento de la comunidad científica en México a fines del siglo XX. En términos generales, un buen estudiante que al terminar su licenciatura desea ingresar a un doctorado científico para dedicarse a la investigación en forma profesional, puede anticipar que le llevará más o menos unos 4 años cumplir con los créditos necesarios y completar su tesis para graduarse. Además, en muchas de las disciplinas científicas es conveniente contemplar un periodo de trabajo postdoctoral de 1 o más años, preferiblemente en otra institución y en otro país, antes de que el nuevo investigador sea contratado para iniciar su carrera como científico independiente. Con base en lo anterior, se calcula que la educación de posgrado, que culmina con la formación de un doctor en ciencias, requiere más o menos unos 6 años. Pero los requerimientos para formar investigadores científicos no son solo de inteligencia, motivación y tiempo. También son indispensables maestros, programas e instituciones de excelencia y recursos suficientes para financiar todo este complejo educativo. A fines del año 2000, México tenía todo lo anterior, desarrollado principalmente en la segunda mitad del siglo XX, en especial por la UNAM, por el CIMBESTAB, por la UAM, por el Instituto Politécnico Nacional, por los Institutos Nacionales de la Salud, por los centros CEP-CONACYT, así como por algunas universidades estatales. En esa misma fecha se identificaron 106 instituciones de educación superior con programas de posgrado, de doctorado, de los que solo el 37% se encontraban registrados en el padrón de programas de excelencia de CONACYT. Del total de programas de doctorado contenido en dicho padrón, el 98% correspondía a instituciones públicas, apenas el 2% a las privadas. Con toda esta maquinaria, podía esperarse que la producción de científicos en México a fines del siglo XX fuera generosa, pero lamentablemente era todo lo contrario. Vemos la siguiente, por favor. Con una matrícula en educación superior de aproximadamente 2 millones de estudiantes, los inscritos en carreras científicas como por ejemplo biología, química, matemáticas, física, historia, filosofía sumaban apenas el 1.7%, mientras que los inscritos en otras carreras de administración, de contaduría, de economía, de psicología, etcétera, eran el 28.3%. Eso pasaba en las licenciaturas, pero a nivel de doctorados la situación era todavía más dramática. Vemos la siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes los doctorados que ocurrieron en el año 2000, en ese solo año, en México, 1,109, en todas las disciplinas, no nada más las científicas. Mientras que en Corea del Sur, en ese mismo año, hubo 5,587 doctores, en España 5,980, en Brasil 6,600, en Canadá 7,274 y en Estados Unidos 45,400 y pico.
Las diferencias no se deben al tamaño de las poblaciones respectivas, porque España tiene menos de la mitad de los habitantes que México y en cambio graduó 5 veces más doctores. Y los Estados Unidos tienen 3 veces más habitantes que nuestro país, pero graduaron 45 veces más doctores. Yo creo que la muy pobre producción de doctores y por lo tanto de investigadores científicos que tenía México a fines del siglo XX era otra manifestación más del subdesarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Una profesión y una actividad poco conocidas, sin prestigio social, mal remunerada, sujeta a vaivenes políticos, manejada por administradores que la desconocen y que además esa profesión exige dedicación exclusiva, motivación profunda y un gran amor a la camiseta, no podía ser muy popular entre la juventud inteligente, que es la que nos interesa. No hay duda de que el idealismo juvenil entusiasmó a muchos. En sus 30 años de existencia, durante el siglo XX, CONACYT dio cerca de 100,000 becas, muchas de ellas para formación de científicos, pero en el año 2000 no había más de 7,000 miembros del SNI. Uno se pregunta en dónde están los otros 93,000 becarios. Nadie lo sabe. Muy pocos fueron los que finalmente se incorporaron a la comunidad científica mexicana. Pero hubo otro factor limitante más para el crecimiento saludable de la comunidad científica que México necesitaba a fines del siglo XX, y es que el país no estaba preparado para recibir y dar empleo y facilidades de trabajo a un número mayor de investigadores. Para poder hacerlo, tendrían que haberse abierto las plazas necesarias, construir las instituciones de educación superior, los institutos de investigación, equiparlos, proporcionarles financiamiento adecuado, y nada de esto ocurrió. La UAM se fundó en 1973 a instancias de la ANUYES para descargar un poco la masificación que ya agobiaba a la UNAM y a otras instituciones de educación superior, y fue la última institución de educación pública con capacidad real para hacer investigación científica que el Estado fundó en el siglo XX. Las universidades privadas se han multiplicado, pero ya he mencionado que su participación, tanto en la enseñanza de posgrado como en la investigación científica, es mínima. La respuesta, pues, a mi pregunta es que en el año 2000 la comunidad científica mexicana no tenía posibilidades reales de enfrentar sus necesidades de crecimiento, no porque no estuviera capacitada para hacerlo, sino porque la sociedad y las autoridades no sentían la necesidad de que se realizara tal esfuerzo. La siguiente les muestra la cuarta pregunta. ¿Cuál era el gasto de México en ciencia y tecnología a fines del siglo XX? De acuerdo con CONACYT, el gasto interno en investigación y desarrollo experimental en el año 2000 fue de 22,923 millones de pesos, lo cual es falso. Este es el total del presupuesto que se invierte en ciencia y tecnología, tomando en cuenta no solamente al CONACYT, tomando en cuenta todas las secretarías de Estado que tienen diferentes partidas asignadas a ciencia y tecnología. Cuando se toma el presupuesto del CONACYT, es como la tercera parte de esto. En un cuadro, la siguiente, les muestro a ustedes cómo se distribuye esto. Tarde o temprano se los voy a mostrar. La siguiente, por favor. Gracias. Y otra vez México está a la cabeza. Vean ustedes. El 0.35% del Producto Interno Bruto. Y los países de América Latina que aparecen ahí en primeros lugares tienen cifras un poco diferentes, y conforme nos vamos acercando al primer mundo, vean ustedes cómo va cambiándose el gasto expresado en % del Producto Interno Bruto. Este gasto que hace un país en ciencia y tecnología es mucho más elocuente y mucho más revelador del verdadero interés
de las autoridades en apoyar su desarrollo. Es mucho más fidedigno que todos los discursos y todos los programas oficiales juntos. Debe tenerse presente que las cifras expresadas en % del Producto Interno Bruto serán diferentes dependiendo del monto final del Producto Interno Bruto, que es el valor total que tiene en el mercado los objetos y servicios que produce un país. Con una tasa de crecimiento anual favorable, el Producto Interno Bruto tiende a subir y, por lo tanto, sus fracciones porcentuales serán cada vez más altas en valores absolutos. En cambio, con tasas pobres de crecimiento anual, las fracciones porcentuales, aunque sigan siendo las mismas, serán cada vez más reducidas en términos absolutos y además tendrán cada vez menor poder adquisitivo debido al efecto combinado de la inflación y la devaluación. A fines del siglo XX, este efecto lo vivió la comunidad científica en México en forma dramática. En el año 2000, México seguía siendo el país que gastaba menos en investigación y desarrollo experimental de todas las 29 naciones que pertenecen a la OCDE, lo que simplemente significa que la sociedad y el gobierno todavía no estaban convencidos de que la ciencia y la tecnología propias podían contribuir de manera importante al progreso general de México. Y finalmente, la quinta pregunta: ¿cuál era la productividad de la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX? De acuerdo con la moda del análisis bibliométrico, la pregunta debería plantearse mejor como sigue: ¿cuál era el nivel de producción de artículos científicos publicados por autores mexicanos en las revistas registradas en el ISI, el Institute for Scientific Information, a fines del siglo XX? Y la pregunta debería formularse así, porque esos son los datos que existen, y con todas las reservas del caso, los que se usan para fines comparativos, tanto en México como en otros países. Hay que señalar que el instituto mencionado solo procesa 6 revistas científicas mexicanas, por lo que sus datos se refieren principalmente a artículos publicados por autores mexicanos en revistas internacionales, la gran mayoría norteamericanas. Dado el reducido tamaño de la comunidad científica de México, era de esperarse que su producción de artículos fuera limitada. Y eso es precisamente lo que revelan las cifras. La siguiente. Aquí tienen ustedes las publicaciones científicas en el año 2000 de estos 5 países. El 34% fue publicado por un solo país, por Estados Unidos. Inglaterra el 9%, Japón también, Brasil 1.3% y México el 0.6%. Durante el decenio de 1990 al año 2000, la última década del siglo pasado, los investigadores mexicanos publicamos 32,726 artículos con una tasa media anual de crecimiento de 11.9% en ese periodo. Las disciplinas más frecuentemente representadas fueron la física, la medicina, la biología y la química, en ese orden. En el plano internacional, ya han visto ustedes cómo está la distribución. Como era de esperarse, el centro del país, el Distrito Federal, Morelos, Puebla y el Estado de México, produjo la mayor parte, el 74% del total nacional, y la UNAM fue la institución con mayor productividad, entre comillas, seguida por la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, y en tercer lugar el CINVESTAB. Pero esto es la productividad juzgada por números absolutos. La actividad específica, la productividad por investigador, la más alta de todas, la tiene el CINVESTAB. El resumen del estado de la ciencia en México a fines del siglo XX, contenido en las respuestas y comentarios a las 5 preguntas anteriores sobre el tamaño real y el tamaño ideal de la comunidad científica, sus posibilidades de crecimiento, el gasto del país en ciencia y tecnología y su productividad cuantitativa y cualitativa, deja fuera muchos otros aspectos importantes, como el número y la distribución geográfica de las instituciones relevantes, las asociaciones científicas activas
sus relaciones nacionales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la ciencia, los distintos premios y reconocimientos establecidos, etc. Pero cuando se compara el estado de la ciencia en México a principios del siglo XX, en el año 1900, con la que mostraba en el año 2000, las diferencias son notables y ocurren en todos los niveles en sentido positivo. Al iniciarse el siglo, la comunidad científica mexicana era minúscula, no tenía posibilidad alguna de crecimiento, los recursos para financiarla no existían y su productividad se limitaba a repetir lo que venía del extranjero, especialmente de Francia. Naturalmente, a todo esto había excepciones, algunas notables, pero eran precisamente eso, excepciones. La situación no mejoró de manera notable hasta la segunda mitad del siglo XX, en que cada vez con mayor presencia y vigor empezaron a consolidarse diferentes grupos de investigación. Se formaron las primeras escuelas de distintas especialidades y la calidad de algunos trabajos empezó a alcanzar nivel internacional. Todo esto ante la indiferencia, cuando no la hostilidad del Estado, pero con el apoyo decidido de la UNAM y de otras pocas instituciones públicas de educación superior. Fue hasta principios de 1970 que el gobierno empezó a mostrar cierto interés en la ciencia y la tecnología. Esa fue una de las consecuencias positivas del 68. El presidente Echeverría intentó acercarse a la comunidad académica en vista de la catástrofe, de la tragedia que había ocurrido. Entonces, al principio esto ocurrió mucho más en los discursos que en los hechos, pero es innegable que para el año 2000 la conciencia sobre la importancia potencial de la ciencia en el desarrollo del país ya formaba parte, por lo menos de los discursos, en la postura oficial de las autoridades. Esa transformación no se generó por iniciativa de las esferas oficiales. Se produjo gracias a la tenacidad y a la insistencia de los propios grupos de científicos que con gran decisión mantuvieron una actividad continua y creciente en contra de viento y marea. Fue la propia comunidad científica la que promovió la formación del CONACYT, en lo que se transformó el Instituto Nacional de la Investigación Científica. No fue el gobierno. Fue la propia comunidad la que generó y conservó la iniciativa de su propio desarrollo, no los planes oficiales. Fue la que institucionalizó a la ciencia en la UNAM, una vez que se obtuvo su autonomía del Estado. La que fundó la Academia de la Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias, fue la comunidad científica. La que ideó y fundó el CINVESTAF, no la Secretaría de Educación. La que promovió el SNI, y no el presidente de la Madrid. La que propuso la creación del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, y no el presidente Salinas. Ninguno de los episodios fundamentales en el formidable crecimiento de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX en México fue idea o promoción inicial del gobierno. En todos ellos, la iniciativa partió de la propia comunidad científica y al final el Estado no pudo menos que aceptar la situación, seguir las direcciones señaladas por los grupos líderes de los investigadores, aunque después siempre se adjudicó los méritos respectivos, como acostumbra. Este salto cuántico de la ciencia y la tecnología en México en la segunda mitad del siglo XX lo apreciamos mejor los que ya formábamos parte de la comunidad científica en 1950, antes de que se inaugurara la ciudad universitaria. Y 50 años después, a fines del siglo, todavía seguíamos haciendo investigación. De no tener espacios ni equipos propios para realizar el trabajo, ni recursos especiales para financiarlo, ni nombramientos de investigadores, ni reconocimiento institucional o social de esa actividad como académica, ni organismos oficiales encargados de apoyarla y promoverla, ni reconocimientos, ni premios, pasamos en el lapso de apenas 2 generaciones a una situación que en principio nunca hubiéramos podido creer posible. Al término del siglo XX,
Ya tenemos laboratorios específicamente diseñados y equipados para la investigación, nombramientos de investigador, donativos para financiar proyectos, amplio reconocimiento del valor académico de la ciencia, organismos como CONACYT, la GAPA en la UNAM, el FONEPA en el POLI y otros más, encargados de fomentar y financiar la investigación y un abanico de reconocimientos y premios para los mejores científicos. No reconocerlo sería cerrar los ojos ante la realidad histórica, y aunque esto quizá podrían hacerlo los jóvenes científicos recién graduados, naturalmente impacientes con la situación en que se encontraban en el año 2000, los miembros más viejos de la comunidad de investigadores que todavía conservábamos el recuerdo de cómo eran las cosas apenas 50 años antes, no podíamos ignorarlo. Pero tampoco debíamos soslayar que el motor y la fuerza del cambio referido no fue el Estado, no fue el presidente X o el secretario Y, no fue el Poder Legislativo W, ni el Proyecto de Desarrollo Z. Fuimos nosotros mismos, los miembros de la comunidad científica, que no solo logramos sobrevivir, sino que además supimos promover y prestigiar la enorme contribución que el conocimiento de la realidad puede hacer al desarrollo integral de la sociedad. La tarea parecía fácil, bastaba con decir: miren más allá de sus fronteras, vean lo que distingue a los países desarrollados, que ofrecen un elevado nivel de calidad de vida a sus ciudadanos, de los países subdesarrollados, en donde prevalecen la miseria y la enfermedad. Es la ciencia, es el conocimiento científico. Pero para mirar hay que querer ver, y para ver hay que abrir los ojos. Dos operaciones que requieren aceptar la posibilidad de rebasar o hasta de suprimir los intereses propios, personales o partidistas, en aras del bien de la mayoría de los ciudadanos. Y aparentemente la superación de esta actitud de avestruz por las autoridades políticas mexicanas está tomando más de 50 años. Y vamos ahora, la siguiente, por favor, a hablar del futuro de la ciencia en México. Les voy a presentar a ustedes 3 escenarios posibles. El primer escenario es el escenario pesimista. Ahí les va. El estancamiento de la economía de México, que se inició con la crisis de los 80s y que no ha logrado regresar a los niveles más favorables de los 60s, continuará sin modificación o con un descenso todavía mayor, reduciendo progresivamente aún más la inversión del Estado en ciencia y tecnología. Al mismo tiempo y como consecuencia de las limitaciones económicas, el discurso oficial volverá a tomar el tema de las, comillas, prioridades y de las, comillas, problemas nacionales, señalando una vez más que en tiempos de crisis primero debe atenderse lo urgente y después lo importante, como dijo López Portillo, y a continuación definirá lo urgente como el apoyo al desarrollo de la ciencia aplicada y a la tecnología dirigida a mejorar la competitividad de las empresas nacionales. Se seguirá diciendo que la investigación básica es fundamental y se seguirá disminuyendo todavía más su apoyo real. Para racionalizar la inversión también se reducirá el programa de becas, no solo porque esto ahorra recursos, sino porque no es posible crear las plazas y aumentar el número de instituciones de investigación para recibir a los becarios que terminen sus estudios, con lo que se frenará el crecimiento de la comunidad científica. Ante este panorama, continuará reduciéndose la matrícula en los programas de educación en campos científicos, como física, matemáticas o biología, y seguirá aumentando en áreas de administración y de servicios, como leyes, economía, comercio, ciencias de la comunicación. La comunidad científica seguirá envejeciendo. La edad promedio de los investigadores niveles 2 y 3 en el SNI pasará de los 50 a los 60 años, y muy poco después su número total empezará a reducirse. La disminución en el apoyo a la educación pública por el Estado traerá como consecuencia la reducción lenta pero progresiva de la excelencia académica, tanto en la docencia como en la investigación, en las instituciones que la poseen, causada por la obsolescencia del equipo y la incapacidad para reemplazarlo. La disminución en el número de buenos profesores e investigadores por los salarios miserables,
así como la deficiencia o falta de facilidades para trabajar, lo que promueve la fuga interna o externa de cerebros. Al mismo tiempo se multiplicarán las instituciones privadas de educación superior, conservando su escaso o nulo interés en la investigación científica, por lo que crecerá el número de profesionales graduados sin haber sido expuestos al espíritu y a la práctica de la ciencia. Dado el nivel económico necesario para adquirir una educación profesional en las universidades privadas, las diferencias entre las distintas clases sociales, tan pronunciadas y tan dolorosas en nuestro país a lo largo de toda su historia, tenderán a hacerse todavía más profundas y más difíciles de disminuir. Además, el debilitamiento del espíritu científico y liberal en México tiene otro peligro para la sociedad que no es imaginario, sino que se ha repetido varias veces a lo largo de toda nuestra historia, que es el resurgimiento del poder y la influencia de la Iglesia en asuntos seculares, como son la educación, la moral, la economía y la política. En este escenario pesimista del futuro de la ciencia en el país, no podemos pasar por alto que la defensa de la libertad de conciencia y del derecho de cada ser humano a vivir de acuerdo con sus propias creencias, respetando las de los demás, son inalienables. Esto lo menciono porque a principios del siglo XXI, México ya ha visto y experimentado el cambio radical de sus máximas autoridades en relación con la Iglesia Católica, violando la Constitución. La beligerancia del partido político de derecha en el poder y de ciertos grupos religiosos fanáticos tratando de imponer sus dogmas en las nuevas leyes y la propiedad o clara influencia de la Iglesia en muchas de las nuevas instituciones educativas y universidades privadas. En un mundo que depende cada vez más del dominio de la ciencia y la tecnología, el rezago del país en incorporarse a él con programas vigorosos y de apoyo preferencial a su desarrollo es condenar a la sociedad a una vida no libre, sino sometida a las decisiones e intereses de los que generan y explotan el conocimiento en el extranjero, así como a las tendencias hegemónicas de las religiones que no toleran la libertad del pensamiento. Es renunciar a la autonomía que permite el desarrollo personal y colectivo de las aspiraciones propias de una sociedad mexicana plural. Ese es el pesimista. No es el realista, ese es el pesimista. El siguiente es el optimista. Ahí les va. El ímpetu extraordinario del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México en la segunda mitad del siglo XX continúa progresando en forma casi geométrica. Los legisladores aprueban la reforma fiscal, este es el optimista, aprueban la reforma fiscal, descartan los reclamos de grupos religiosos que pretenden imponer su pensamiento dogmático en las leyes que rigen para todos los mexicanos. El Estado por fin cuenta con más recursos, la recesión económica en los Estados Unidos empieza a reducirse al disminuir la tensión en el mundo islámico y en el Medio Oriente. Aumentan las exportaciones, se recupera el gasto público. Mejora el presupuesto dedicado a la educación pública y el Estado, atendiendo a la demanda popular que de clamor amenaza con transformarse en escándalo, presenta finalmente un proyecto de desarrollo nacional a largo plazo, que incluye el reconocimiento del llamado bono demográfico, o sea, la presencia de un fuerte grupo generacional que hoy tiene entre 14 y 18 años de edad y que por lo tanto dentro de 20 años habrá alcanzado la madurez y estará ya instalado en el mercado de trabajo. Si este grupo adquiere una capacitación técnica y profesional adecuada, podrá servir como motor para acelerar el progreso de la sociedad mexicana, por lo que se asegura su futuro reforzando la calidad de la educación pública superior y abriendo nuevas universidades para evitar que la masificación vuelva a ejercer sus efectos negativos sobre la calidad de la enseñanza. Atendiendo a esto último, se promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología, aumentando el número y mejorando los criterios de selección de los becarios, al mismo tiempo que se refuerza la carrera de investigador científico, garantizando el empleo y las facilidades de trabajo a los estudiantes que vayan completando sus doctorados y regresando a México después de diplomados, o de cumplir con 2 o más años de experiencia postdoctoral.
Estos y otros esfuerzos positivos para el progreso global de la sociedad mexicana forman parte del proyecto de desarrollo nacional que los legisladores elevan al rango de ley o derecho constitucional para evitar que se interrumpan o modifiquen con el cambio legal de las autoridades federales y estatales. Gracias a estos y otros cambios favorables decididos por el gobierno, la ciencia y la tecnología pasan a ocupar un sitio prioritario en el interés de la sociedad. Aumenta la demanda de ingreso en las carreras científicas, los sueldos de los investigadores establecidos, que ahora ya disfrutan de un elevado prestigio entre los ciudadanos, se hacen igualmente atractivos que los de los gerentes de banco, de los burócratas de alto nivel o hasta de las estrellas del fútbol. Crecen los grupos de investigación por la afluencia de alumnos y empiezan a desarrollarse la ciencia multidisciplinaria y la ciencia interinstitucional, con lo que aumenta no solo la productividad, sino también la calidad de los resultados de las investigaciones. Y en un par de generaciones, México ha pasado de ser un país subdesarrollado y con grave riesgo sobre su soberanía a un Estado miembro del Coro de Naciones en pleno desarrollo y en el camino de alcanzar la autosuficiencia deseable y posible en un mundo globalizado. El problema central de este escenario optimista es que la iniciativa de la mayor parte de los cambios positivos le corresponde al gobierno, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, que nunca en todo el siglo XX, con dos excepciones, mostró interés o por lo menos inclinación en promover en serio el desarrollo de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo integral de la sociedad. Estas dos excepciones fueron el final del porfiriato y el sexenio del presidente Salinas, que tuvieron un carácter transitorio en vista de que al terminar sus respectivas etapas, la situación regresó rápidamente a su estado habitual de completo desinterés e indiferencia. Bueno, ese era el optimista. Ahora veamos el realista. Reconociendo que el crecimiento de la ciencia y la tecnología en la segunda mitad del siglo XX en México no debe caracterizarse como una revolución, sino más bien como la evolución natural de la sociedad, consecuencia del crecimiento de la clase media que ocurrió durante ese mismo lapso en el país y que se acompañó de un aumento en el nivel promedio de su educación, puedo sugerir un tercer escenario del futuro de la ciencia y la tecnología. El elemento central de este escenario no es ni la economía, como lo es en el primero, ni la iniciativa del gobierno que caracteriza al segundo. El elemento esencial aquí es la participación cada vez más activa e interesada de la sociedad civil. No hay duda que la opinión pública, cuando se expresa con suficiente energía y decisión, puede decidir la marcha de los acontecimientos. Es cierto que la opinión pública puede ser manipulada por la demagogia y el control de la información, y que esta manipulación será más duradera mientras más ignorante sea la sociedad. La historia está llena de ejemplos de este tipo, pero el más cercano a nuestro país es la hegemonía de 71 años de un solo partido político, el PRI, que se sostuvo todo ese tiempo en base al fraude, la violencia, la mentira y la corrupción como sus únicas armas de combate, hasta que se colmó la paciencia de la sociedad, que en ese lapso creció no solo en números, sino en educación, y en el último año del siglo XX sacó al PRI de los pinos. No se trató del triunfo de un mejor proyecto de país, porque ningún partido tenía realmente un proyecto claro, o si lo tenía nunca nos lo comunicó, sino del rechazo de un sistema político que ya había hartado a la sociedad. El voto en el año 2000 no fue a favor de nadie, fue en contra del pasado, en contra del PRI. El escenario realista del futuro de la ciencia y la tecnología en México se basa en la hipótesis de que su desarrollo en la segunda mitad del siglo XX fue consecuencia del aumento en la conciencia social de su importancia para el beneficio del país. Seguramente que en una encuesta pública entre ciudadanos no seleccionados, muy pocos expresarían una opinión igual o semejante a esta. Pero la referencia aquí no es a la población general, sino a un sector más o menos definido de la sociedad. Si la encuesta se llevara a cabo entre los miembros de una peregrinación al santuario de Atotonilco el Grande,
proveniente de los pueblos vecinos, es poco probable que hubiera un acuerdo general sobre la necesidad de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Seguramente le tendrían más fe a la Virgen de Guadalupe. Pero en cambio, entre profesores y estudiantes universitarios, o sea, en la clase social mejor informada y que va a insertarse en el sector público y a representar la fracción más avanzada y más influyente de la sociedad, la idea de que la ciencia y la tecnología pueden y deben contribuir al beneficio cultural, social y hasta económico de todos los mexicanos no sería cosa extraña. El argumento es que en la segunda mitad del siglo XX, este sector de la sociedad, que podría llamarse el sector ilustrado, creció en forma saludable, gracias en parte al buen estado de la economía, que en el lapso de 1950 a 1980 tuvo un crecimiento promedio del 6% anual. Y esto permitió mayor movilidad social a por lo menos una parte de la población. Si ni la indiferencia de las autoridades ni la crisis económica pudieron evitar el crecimiento de la ciencia en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, la fuerza del sector de la sociedad civil que lo promovió aparece como considerable y permite sugerir que de conservarse las mismas condiciones en el futuro, tendrá cada vez mayor peso e influencia. Esto no significa que la escasez de recursos y el desinterés del gobierno no hayan tenido una influencia negativa. Claro que la tuvieron, por lo que hay que aceptar que el desarrollo de la ciencia en los últimos 50 años del siglo pasado ocurrió a pesar y en contra de esas influencias. De ser así, se refuerza la hipótesis en que se basa este escenario realista del desarrollo de la ciencia en el futuro de México, y además permite postular que durante un tiempo, digamos la primera mitad del siglo XXI, la situación seguirá siendo la misma. O sea que la ciencia del país seguirá creciendo como lo ha hecho hasta ahora, a pesar y en contra de la crisis económica y del abandono del gobierno, que seguirán pesando como elementos negativos en el proceso. La persistencia de estos elementos negativos puede deducirse de las siguientes dos consideraciones. La primera es que las crisis económicas no solo se deben al fracaso del proyecto de transformar a un país agricultor e industrializado, o sea, imponer una estructura capitalista en ausencia de capital, que fue la política alemanista y del desarrollo estabilizador, y a la inserción del esquema neoliberal del libre mercado, que fue la política salinista. Estas son decisiones internas. Se debe sino a la creciente interdependencia de las economías a nivel mundial, que se mueven cada vez más en dirección de la entrega de la soberanía de las naciones en manos de las grandes empresas transnacionales, cuyo poder rebasa ya el de muchos países. El control de la economía de México está hoy menos que nunca en las manos del país, y más bien depende de la suerte de las economías del hemisferio occidental y sobre todo de la economía de los Estados Unidos. Dadas estas condiciones, es poco probable que la crisis económica mexicana, que lleva ya más de 2 decenios, mejore en un futuro próximo. Y la segunda consideración es que no es posible pasar en forma automática y sin problemas de una dictadura perfecta, dicta blanda le llamaba Octavio Paz, o sea, de un gobierno autoritario mantenido durante 71 años por un mismo partido, a una democracia sólida y funcional, caracterizada por la madurez y amplitud de visión de las autoridades. La democracia no es genética, no se nace con ella, hay que aprenderla, y es obvio que no es un proceso ni fácil ni rápido. México se encuentra todavía en pañales en cuanto al sistema democrático de gobierno se refiere. Ninguno de los 3 poderes sabe comportarse democráticamente y trata de simular que lo hace mientras persiste en las mismas prácticas partidistas y corruptas que caracterizaron al sistema previo. El gobierno del presidente Fox seguramente tuvo muy buenas intenciones y el del presidente Calderón también, pero se necesita mucho más que eso para manejar un país en forma no digamos excelente, sino nada más aceptable. Nadie parece saber a dónde vamos, ni cómo pensamos llegar, ni cuándo. El proyecto de país del partido en el poder parece ser el mismo que tenía el partido que lo perdió y que posiblemente se llevó la brújula. En estas circunstancias,
la posibilidad de que a corto plazo surja una iniciativa clara y bien definida de apoyo abierto y prioritario a la educación y a la ciencia como las fuerzas que pueden sacar a México del subdesarrollo es más bien remota. Esas son las razones por las que me inclino a pensar que el escenario realista del futuro de la ciencia en México, que descansa en la conciencia de la sociedad civil, de la necesidad de apoyar el desarrollo de la ciencia, es el más probable. No es pesimista y tampoco es optimista. Más bien es realista porque se basa en la historia. No acusa a la indiferencia crónica de las autoridades ni anticipa su repentina iluminación. De hecho, las descarta como el elemento crucial para el desarrollo de la sociedad civil y pone en manos de esta última tanto su historia como su propio destino. Desde luego no se trata de un escenario cuya realización sea rápida y fácil, sino todo lo contrario. Llevarlo a cabo será lento y difícil, tal como ha sido llegar a la posición actual, en la que ya parece aceptable contemplarlo como un futuro probablemente lejano, pero también posible. Y hay dos lemas que conviene recordar para alcanzarlo. La siguiente les muestra a ustedes uno de ellos. Las cosas difíciles solo son las que cuestan más trabajo. Y no hay nada que resista a la acción corrosiva del trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Pérez Tamayo. Y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Yo simplemente las voy a decir desde allá, pero doctor Pérez Angón. Ahí viene. Son unos comentarios tratando de abonar. Por favor, yo preferiría, si no tiene inconveniente, doctor, preguntas, porque tengo un compromiso familiar, me voy a tener que ir repentinamente, y ya rollos ya me eché yo uno, ¿verdad? Y muy largo además. Entonces, si quiere limitarse a preguntas, por favor. A ver, es en forma de pregunta. ¿Por qué no considera optimista dos o tres situaciones que podrían haberse considerado en su exposición? Una es, y son datos duros también, la producción total de artículos en el ICI de Brasil y México es de 1 a 2. Entonces, si vemos el factor de que el número de investigadores de México por número de habitantes contra Brasil es de 10, entonces quiere decir que tenemos una comunidad científica pequeña pero muy productiva, muy efectiva. El número de estudiantes que gradúa Brasil es 6 veces más que el de nosotros, pero si estamos produciendo 2 veces menos que ellos, quiere decir que también nuestros estudiantes son de muy buena calidad. Si los comparamos con lo que invierte Brasil con lo que invierte México, entonces somos una comunidad súper productiva, como lo entienden ahora los colegas del gobierno. O sea, productividad, número de productos por insumo. Entonces, eso, ¿por qué no lo considera en la versión optimista? Ahora, 2 correcciones que espero que sí las quiera aceptar. El SNI es cierto que fue creado, imaginado por los científicos, pero si no hubieran estado Jorge Flores y Salvador Malos en la SEP, que es el gobierno, nunca se hubiera generado. Lo mismo puede decirse de Julio Rubio. Yo estoy dedicado también a construir la visión de la ciencia mexicana y el factor más importante en los últimos años es el crecimiento de investigadores en las universidades públicas. ¿Y eso de dónde viene? De PROMEP, que es una
un programa generado en la SEP. Está bien por un colega, Julio Rubio, físico, científico, pero creo que también tenemos que abonar cosas optimistas a estas visiones. Muchas gracias. Yo no deseo minimizar la participación de los colegas que estaban en las autoridades. Conozco muy bien la historia de Jorge Flores y de Salvador Malo. Perdón, estoy hablando, le suplico me deje terminar. Conozco muy bien esa historia, yo formé parte de ese grupo. La iniciativa no partió de ellos, la iniciativa partió de la Academia de la Investigación Científica cuando Pepe Sarucán era el presidente. Él nos invitó a un grupo de gentes a diseñar el SNI. Y el SNI, que iba a quedar dirigido por la Academia, fue transformado en una dependencia de la Secretaría de Educación. Y los que lo defendieron fueron Jorge Flores y Salvador Malo. Si no, el SNI hubiera acabado como cualquier otra dependencia burocrática. En fin. Yo quise aplaudir a su escenario pesimista. Y ahora la pregunta, si usted no piensa que este escenario es más amplio que el terreno nacional de México y que tiene sus componentes paralelas en la situación mundial de la ciencia que últimamente, y no solamente durante esta burbuja financiera, se está empeorando debido a creciente burbuja de control burocrático, de prisa, de disminuyente papel de investigación muy paciente, y esta prisa está manteniendo los científicos dentro de las especialidades muy angostas, que simplemente no tienen tiempo para mirar en otras direcciones. Entonces, lo que pintó usted aquí como escenario pesimista se está probablemente llevando a cabo en muchos países de Europa también. Una de las componentes es utilitarismo extremo. Esto fue mi pregunta. El último número de Nature que yo he consultado tiene un artículo específicamente crítico en relación con lo que usted ha comentado ahora. La visión de los ingleses también coincide con la suya. En primer lugar, te felicito. Cada vez que hablas en algún lado me llevo notas para fusilar. Y realmente una claridad meridiana. La pregunta es, ¿esto que acabas de decir está como texto disponible para el público? O sea, ¿se va a publicar esto? Esto forma parte del libro que yo les mostré. Es la parte final del libro, es una especie de resumen, que fue lo que Eugenio me pidió que yo hiciera. Porque le ganabas a mi mano y entonces... Sí, sí. Compra el libro y vas a ver qué bueno es. También quiero señalar que en un número de Avance y Perspectiva, donde tuvimos un artículo del doctor Pérez Tamayo, brevemente se mencionan esto de los 3 escenarios también. Doctor Pablo Rudomín. Rui, aparte de felicitarte, como es costumbre, cuando se habla de porcentajes del PIB, yo estaba pensando en cantidades absolutas, porque cuando quieres comprar un osciloscopio, no te lo venden como porcentaje del PIB o el porcentaje de lo que gana de lo que invierte un país. Entonces, en cantidades absolutas, si se pudiera hacer el cálculo, y considerando el número absoluto de investigadores, ¿cómo resultarían los cálculos? ¿Cómo resultaría la productividad? Lo tendría que hacer el cálculo para poder... Sí, pero en principio yo creo que si hiciera el cálculo yo me saldría que los investigadores de la comunidad científica mexicana son los que tienen menor participación por investigador de recursos necesarios para hacer investigación.
Es más o menos como yo lo vería. Comparado, por ejemplo, un investigador mexicano con un japonés en una posición más o menos equivalente en una universidad, lo que tiene Yutaka Nagai en Tokio y lo que yo tengo, él tiene 5 veces más que yo. Muchas gracias por la plática. La pregunta sería en este sentido de cuál es su visión de la ciencia como uno de los principales elementos que presiona el sistema social que tenemos en el mundo. Básicamente por 2 cosas. Prolonga la esperanza de vida de la población, ¿sí? Los avances en medicina, y reduce las, oportunidades de trabajo. Cada vez hay más máquinas que reemplazan a las personas. Entonces, ¿cuál sería la visión que usted tendría en este esquema donde la ciencia, el conocimiento que estamos generando cada mes genera una presión más fuerte sobre el sistema socioeconómico? Bueno, yo coincido en las 2 cosas, ¿verdad? Por un lado, la esperanza de vida ha aumentado. No estoy muy seguro de que aquí la medicina tenga mucho que ver. Creo que la salud pública es la que realmente tiene más que ver. Y está creando otro problema, que es que como vemos más gentes de mayor edad, tenemos más años para enfermarnos. Entonces, hay más enfermos, ahora que hay más gente más vieja, ¿verdad? Este es otro problema que también tenemos que enfocar. Pero la modificación de la estructura social que trae el conocimiento, ¿verdad?, incluye no solamente la sustitución de la labor manual por máquinas, sino también la mejor calidad de vida. Y esto es precisamente de lo que se trata, de estructurar una sociedad en la cual el ser humano no sea sustituido por una máquina, sino que sea ayudado a vivir mejor por una máquina. Si para eso es positivo que deje de usar sus manos para trabajar, bienvenido. Ya las usará para otras cosas. Para un observador tan acucioso de la ciencia como lo es usted, me gustaría saber su opinión en comparación, por ejemplo, a la ciencia que se hace en España, que se ha hecho en España durante los últimos 50 años, o la que se hace en Cuba. Cuba le ha apostado importantemente a la inversión en ciencia y, sin embargo, pues no, los resultados creo que son muy magros al respecto. Yo empecé a ir a España por ahí de los años 60, invitado por mis colegas españoles. Iba yo a dar cursos, iba yo a enseñar el estado de desarrollo de la ciencia, mi especialidad, la patología. Siendo la tierra de Cajal, ¿verdad?, era lamentable. Se encontraban en el medievo. Era verdaderamente tristísimo verlos todavía trabajar como si estuvieran en 1910. Pero murió Franco. Se transformó el país. Ahora voy a España a aprender. Ahora ya no doy cursos, ahora voy a tomarlos ahí. Porque se transformó el país. También le ayudó que entró a la Comunidad Económica Europea y cambió la economía del país. Pero empezaron a hacerle caso a la gente, a sostener a los científicos. Crearon el mejor instituto de cáncer que hay en países hispanohablantes. Es una maravilla de sitio. Trabajan, están en la frontera en muchísimas áreas. Y eso tomó 2 generaciones de hacerlo. En Cuba, el bloqueo ha impedido muchas cosas, entre otras, que se aproveche el desarrollo científico y técnico que no tienen. En realidad no han avanzado mucho, han hablado mucho, pero todavía no logran sacudirse de esta agresión, ¿verdad?, que les ha secuestrado de la posibilidad de desarrollarse como sociedad. Tengo menos experiencia en Cuba que en España. En España voy todos los años. Ya no tengo que ir, fíjense. De veras es muy importante. ¿Sí? Échatela. Usted
Usted menciona sobre el papel de la sociedad civil y habla que la sociedad debe tener una conciencia social. ¿De qué forma la sociedad de México puede llevar participar para el desarrollo científico del país? O sea, ¿de qué forma nuestra sociedad mexicana cree usted que puede tomar eso? No entiendo. Te pusiste demasiado cerca del micrófono y hay mucha resonancia y no te entendí. Por favor. Otra vez. ¿Así me escuchas así? Ok. Bueno, mi pregunta es… Pero, ¿así se ve? ¿Sí? Ok, usted habla sobre la sociedad civil y que la sociedad civil debe llevar usted dice que la conciencia social. ¿Cómo usted que la sociedad mexicana puede… ¿Cómo la sociedad civil podría mejorar para el escenario? Ajá. Sí, ¿qué puede hacer la sociedad mexicana tomando lo que usted pide, una conciencia social hacia la ciencia? Es responsabilidad nuestra educar a la sociedad. Es una de nuestras responsabilidades. La divulgación científica no está reconocida como una actividad académica. No dan puntos. Si yo publico un artículo en La Jornada, ¿verdad? Estoy iluminando a la sociedad, pero eso no me cuenta. Tiene que estar en Nature o en Science para que me cuente, ¿verdad? Tenemos que adquirir la conciencia, los investigadores, los científicos, porque no hay periodistas científicos, hay periodistas de deportes y de sociales y de la Página Roja, pero periodistas científicos, buenos periodistas, no hay, no tenemos esa clase. Tenemos que instalar, educar a los divulgadores de la ciencia y hacer divulgación de la ciencia, pero es responsabilidad nuestra. Y le vamos a pedir a la comunidad civil que reaccione, tiene que reaccionar a algo. Y ese algo somos nosotros. Es responsabilidad nuestra hacerlo. Miren, lamentablemente tengo que irme porque tengo un problema de familia que tengo que atender. Les agradezco muchísimo su atención.